Bueno, en estas diapositivas vamos a ver el monotributo, o lo que es lo mismo, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Como definición de monotributo, mono ya pueden ver, bueno, tributo también ya vimos lo que era, mono, único tributo, o sea, es un régimen tributario integrado y simplificado, que consiste en el pago de una cuota fija mensual destinada a concentrar en un único tributo las obligaciones de el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, por un lado, por el otro lado el componente de autónomos, o lo que es lo mismo lo que se aporta para la jubilación, y el tercer componente que se agrega de obra social. Entonces, acá vemos en este gráfico que tenemos el impuesto integrado como un medio separado de lo que es autónomos y obra social. ¿A qué se debe esto? Que en algunos casos podríamos estar exceptuados de pagar autónomos y obra social, o como lo que sería, por ejemplo, un empleado en relación de dependencia. Pero bueno, antes de adentrarnos en eso, recalcamos un poquito nuevamente lo del impuesto integrado. Nos evita pagar IVA y ganancias de todo, o sea, estamos viendo estos impuestos a nivel nacional, ¿no es cierto? O sea, el monotributo es un régimen a nivel nacional. Estos impuestos son dos de todos los que hay. Podríamos, por ejemplo, tener la obligación de pagar el impuesto a los bienes personales, que no quiere decir que por ser monotributistas estemos exceptuados. O sea, solamente evitamos pagar IVA y ganancias con este impuesto integrado mensual. Después tenemos el componente de autónomos, que es lo que va a la jubilación, y obra social, que en el caso de que quisiéramos poner algún adherente, como hijos, cónyuge, en el caso que los agregáramos, por cada adherente se agrega esta suma fija de obra social. La suma de autónomos antes también era una suma fija, independientemente de la categoría, que ahora vamos a ver cuáles son las categorías y en función a qué. Ni hoy también va aumentando de forma gradual. Pero bueno, como recién les decía, se pagan los tres componentes obligatoriamente. No es que si yo digo no quiero tener obra social, no pago el componente de obra social. O digo no, o sea, sí o sí tengo que pagar los tres. Y si yo soy, por ejemplo, empleado, podría evitar pagar autónomos y obra social, marcando la opción de que soy empleado y indicando el CUI del empleador. También podría evitarme pagar los dos componentes si soy matriculado, indicando el número matrícula en caso de los profesionales, porque los matriculados en general tienen una caja privada que esto nos duplicaría en los aportes, digamos. Entonces, bueno, si quisiera un profesional podría igualmente aportar autónomos, pero como algo optativo, no tiene la obligación. Y lo que tiene que, por ejemplo, un profesional, al sacar la opción de pagar autónomos, pierde la obra social también. O sea, no paga autónomos, pero tampoco, o sea, no es que se puede sacar o autónomo u obra social. Por eso el gráfico este de torta que les hice es así como que van de la mano. El único caso en el que se separan es si uno tilda cuando es jubilado, donde se deja de pagar el componente de obra social y se sigue pagando el componente de autónomos. En este caso se separa y pagaríamos la cuota de impuesto integrado y autónomos. Pero bueno, no los quiero marear mucho más con esto. Vamos a pasar a lo que son las categorías. Las categorías van desde la A hasta la H, en general tanto para venta como para servicios. Y se agregan tres categorías adicionales solamente para venta de cosas muebles, es decir, que iríamos hasta la K. H sería I, J y K, las tres adicionales. Bueno, estas categorías en función a qué, se preguntarán ustedes, si es que ninguno conoce el régimen o no es monotributista, alguno tal vez ya lo sepa. Los parámetros de categorización son los ingresos brutos devengados. Devengados son los que hayan transcurrido. Por ejemplo, cuando yo confecciono una factura, el ingreso está devengado, pero puede ser que no esté percibido, que la percepción es cuando yo lo cobro. Pero ya con la factura el ingreso está devengado. Los metros cuadrados del local, este parámetro es solamente para ciudades con más de 40.000 habitantes. Es decir que, por ejemplo, en la ciudad de Pihue no se ve el parámetro de los metros cuadrados. Y en las ciudades con más de 40.000 habitantes, si bien se miran los metros cuadrados del local, hay algunas excepciones a los metros cuadrados, o sea, algunas categorías que no deberían mirar los metros cuadrados. Luego la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados. Con estos parámetros
vamos a categorizarnos dentro del monotributo en función a la categoría más alta que nos dé, como más alta. Ahí vamos a la tabla que figura en la página de AFIP, si alguno no quiere ver. Como les dije, el monotributo es un régimen a nivel nacional, por lo tanto el organismo regulador de todo esto es AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. A nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires es ARBA, pero acá estamos a nivel nacional. También el otro día les comentaba que algunas provincias hicieron acuerdos con la nación y el mismo monotributo incluye la cuota del impuesto a los ingresos brutos, que en el caso de la provincia de Buenos Aires se liquida por separado, no está incluida dentro del valor que se paga de monotributo. Bueno, acá mirando el cuadro ustedes pueden ver las categorías. La A, por ejemplo, tenemos ingresos brutos anuales de 208.000. Esta columna de actividad, que como les dije, de la A a la H dice no excluida, que quiere decir que todas pueden estar en esa categoría monotributo, y si miran de la I a la K, dice solamente venta de bienes móviles, porque para lo que es servicios no estarían esas actividades. La que sigue también es un poco confusa porque dice cantidad mínima de empleados y todo dice no requiere, o sea, no tiene mucho sentido. Pero esta columna en realidad está porque antes para las 3 categorías adicionales, la I, la J y la K, que se habilitaban para venta de bienes muebles, requerían que si querías subir a la I tenías que tener un empleado, a la J 2 empleados y a la K 3 empleados. Después se eliminó ese requisito, pero se dejó la aclaración esta que por ahí para alguien que lo ve de cero es como medio innecesaria, pero por ahí para el que tenía en cuenta anteriormente cómo era la normativa, por ahí les sirve de aclaración. Bueno, los metros cuadrados también, que ya dijimos que acá no lo tenemos en cuenta, pero podrían ver que si ustedes tienen un local chiquito, podrían estar en la A, pero si ya su local, por ejemplo, fuera de 50 metros, por más que ustedes piensen que no van a ganar mucho, por los 50 metros ya tendrían que ir a la categoría C, por ejemplo. En cuanto también a la energía eléctrica consumida, anualmente, yo ahora les voy a pasar, miren, esta tabla que hice yo, que lo que hice fue mensualizar los valores. Si bien se miran anuales, a mí lo que me gusta es también tener como un promedio mensual de referencia. Pero bueno, tengan en cuenta que los valores se miran anuales y en realidad no anuales solamente, sino que se miran cada 6 meses. O sea, la recategorización es semestral. Pero bueno, eso es un pasito más adelante. Seguimos acá con los parámetros. Si miran, por ejemplo, en la categoría A, el monto de alquileres devengados puede ser de hasta 78.277 pesos. Esto significa un promedio mensual de 6.500 pesos de alquiler. Quiere decir que si yo pago un alquiler, por ejemplo, de 8.000 pesos mensual promedio, ya debería ir a la categoría C. Pero bueno, siempre tengan en cuenta que no es que se mira el mes, sino el año. Bueno. Después acá tenemos lo que se paga de impuesto integrado, que es lo que reemplaza el componente, digamos, lo que se paga de IVA y ganancias, se pagaría el impuesto integrado. Si ustedes miran, el componente impositivo es muy bajo en las categorías A y B, 168 y 325, tanto para locaciones como para venta de cosas móviles. Luego, para locaciones, tenemos una diferenciación un poquitito más caro que para lo que es venta. En cuanto a lo que es aportes al CIPA, es lo que es la jubilación, y aportes a la obra social en 1.041 por cada integrante. Si tuviéramos 3 hijos, se tendrían que agregar 3.100 pesos aproximadamente, 3.120 por los hijos, ¿no? En un ejemplo. En cuanto a lo que es más caro, locaciones. En cuanto a venta, encontraría justificativo en que a un mismo nivel de facturación se supone que la ganancia en un servicio es mayor que en lo que es venta, que tenemos menos margen de ganancias. Lo mismo que les comentaba el otro día en cuanto a los parámetros de categorización como PYME, que son un poco más grandes los márgenes, un poco más grande lo que nos dejan facturar, en cuanto a lo que es venta para ser considerado PYME. Acá lo mismo, pagamos un poco menos en lo que es venta porque el margen es menor. O sea, como se supone que el margen de ganancia es menor. Bueno, también mirando esta tabla, si prestan atención, lo máximo que podrían facturar para servicios es 1.739.000 en el año. Esto es un promedio de 144.000. Les digo promedio porque ¿qué quiere decir? No es que si yo un mes facturo 150.000 me salgo del monotributo.
porque puede ser que me facture 150 y el otro 130 y en el año no supere los 1.739.000. En cuanto a ventas, podría facturar hasta 2.609.000. Estos parámetros se vienen actualizando en enero de cada año, así como el valor de lo que se paga. Pero bueno, obviamente, si a mí me actualizan la categoría A y yo puedo facturar 300.000 en la categoría A y paso a pagar un poco más, es como si estuviera en la categoría B antes, que pagaba más. O sea que en definitiva es lo que permite que la gente no se salga tanto del monotributo, esta actualización. Porque bueno, con el tema de la inflación y demás, muchas veces pasa que no es que se está facturando más porque se está ganando más, sino que se está facturando más por el tema de la inflación, pero en términos reales la ganancia es la misma. Entonces a veces es como que sería como injusto que alguien se saliera del monotributo por la inflación simplemente y tuviera que pasar a tributar por el régimen general, ¿no? Porque esto es como una excepción al régimen general. Como que es un régimen simplificado que es la excepción al régimen general. Bueno, si seguimos en cuanto a la recategorización, que les comenté, ya les adelanté que era semestral, se va a hacer en julio y en enero. Antes era cuatrimestral, pero bueno, ahora es cada 6 meses. O sea, antes era 3 veces en el año, ahora son 2 veces. En julio y en enero. En julio, que sería la que se viene ahora, el mes que viene, en función a los parámetros de julio del año anterior hasta junio del corriente año. Y en enero, en función a los parámetros de enero del año anterior hasta diciembre del año anterior. En función a la categoría que nos dé, si nos sigue dando la misma categoría, no se recategoriza, no se hace nada. Ahora, si nosotros vemos, cuando analizamos el tema de los ingresos, que tenemos que subir o bajar de categoría, hacemos la recategorización esta en el mes de julio y lo que nos dé a pagar recién en agosto va a ser esta nueva categoría, ya sea en más o en menos. Porque hay algunos que piensan que por subir de categoría después no se puede bajar y eso no es así. Lo mismo en enero, o sea, la recategorización de enero recién la vamos a pagar en febrero, la nueva categoría. Bueno, en cuanto a los requisitos para adherirse, esto en la ley viene de otra forma que yo se los distribuí diferente para que más o menos tengan en cuenta lo que me parece a mí fundamental para interpretar esto. Uno es que las personas humanas que realicen venta de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios o ejecuciones de obras, incluida la actividad primaria, que realicen hasta 3 actividades simultáneas o posean hasta 3 unidades de explotación. ¿Esto qué significa? O sea, ¿cuál es la diferencia entre unidad de explotación o actividad? Por ejemplo, que yo diga que mi actividad tengo una sola actividad y que tengo remises, que mi actividad es la de remisero, o que tengo varios remiseros y mi actividad es la de remis. Bueno, cada remis es una unidad de explotación. Si yo tuviera 4 remises, entonces estaría superando las 3 unidades de explotación y no podría estar en el monotributo. Lo mismo que, por ejemplo, alquiler de inmuebles. Si yo digo, no, yo tengo inmuebles y los alquilo. Bueno, si tengo hasta 3 inmuebles, puedo estar en el monotributo. Si ya tengo 4, no podría estar en el monotributo. Y lo mismo si yo tengo 3 actividades diferentes, por más que sean sin tener en cuenta la unidad de explotación. Por ejemplo, que yo diga, bueno, yo tengo un inmueble que alquilo, a la vez soy profesor de guitarra y doy clases particulares, y a la vez tengo 2 sucursales de un kiosquito. Ya tendría ahí 3 actividades, de las cuales la tercera, que sería la del kiosco, tendría 2 unidades de explotación, o sea que tendría 4. O sea que también me estaría saliendo el monotributo. Bueno, eso como un requisito para adherirse. Los otros requisitos son que hubieran obtenido en los 12 meses calendario inmediato anteriores a la fecha de la adhesión ingresos brutos provenientes de las actividades a ser incluidas en el presente régimen inferiores o iguales a la suma máxima que se establece para la categoría H, la que vimos anteriormente. Y en el caso de que fuera venta de cosas muebles, inferiores o iguales al importe previsto para la categoría K. La categoría H, o sea, sería hasta 1.739.000 en la H y hasta 2.609.000 en la K. Bueno, en cuanto a las magnitudes físicas y alquileres de vengados, tampoco superen los máximos. Magnitudes físicas como podrían ser los metros cuadrados o los kilowatts consumidos, y alquileres de vengados también.
El alquiler de vengado hoy no miramos el último, pero serían los 26.000 pesos promedio o 313.000 anual. Como para que tengan en cuenta, si ya tienen un alquiler de 30.000 pesos, no podrían estar en el monotributo. Y otro importante es que el precio unitario de venta no supere los 29.119 pesos con 56 centavos. Esto quiere decir que si yo vendo cosas que valen 50.000 pesos, por ejemplo una mueblería, donde ya por ahí un armario o lo que sea ya vale más de esto, no podríamos estar en el monotributo, ni siquiera para empezar, porque ya si nuestro precio unitario supera, no podríamos estar. Es para el caso precio unitario de venta, o sea que para los servicios, si yo cobro una comisión o un honorario de más de 29.000 pesos, no importaría. Es solamente el precio unitario máximo de venta. Tampoco quiere decir que una factura no puede ser por más de 29.000 pesos en una venta. Si yo vendo, por ejemplo, siguiendo con el caso de una mueblería, si yo no vendo muebles de más de 29.000 y vendo 5 mesas de 10.000 pesos, serían 50.000 pesos, estoy superando los 29.000, pero no el precio unitario. O sea que no me saldría del monotributo. También pueden adherirse las personas humanas, integrantes de cooperativas, y las sucesiones indivisas continuadoras de los causantes, o sea, de las personas que fallecen se les llaman causantes al monotributo, que estuvieran adheridos al monotributo, hasta que finalice el mes en que se dicte la declaratoria de herederos, o se declare la validez del testamento que verifique la misma finalidad, o se cumpla un año lo que suceda primero. Es decir, que si pasó un año y todavía no hay declaratoria de herederos, ya no podríamos seguir con el monotributo. Automáticamente ante el fallecimiento de una persona, por ejemplo, fulanito fallece, se transforma el quid de la persona en sucesión de fulanito. O sea que esa sucesión, si son más de una persona, sería como una sociedad, si quisiéramos verlo así, muy de una forma gruesa, digamos, por decirlo, no corresponde llamarlo así, pero bueno, para que interpreten, esto también viene de la mano con el no pueden adherirse, porque antes podían existir las sociedades monotributistas, pero con la última modificación del monotributo no pueden ser sociedades monotributistas las sociedades. O sea, si uno quiere formar una sociedad, sí o sí, tiene que ser responsable inscripto. Entonces, no pueden adherirse los socios de sociedades por su condición de integrante de dichas sociedades, desarrollo de alguna actividad por la cual el sujeto conserve el carácter de responsable inscripto en el impuesto al valor agregado, los condominios desde el 1 de junio de 2018, quienes hayan realizado importaciones de cosas muebles para su comercialización posterior y o de servicios con idénticos fines durante los últimos 12 meses calendarios, y quienes superen los parámetros numerados en los requisitos. O sea, son, digamos, por algunos muy evidentes, como el de superar los parámetros, ¿no? Si no cumplo los requisitos, bueno, entonces, por conclusión, no podría adherirme, ¿no? Medio obvio, pero nunca está de más